Muy buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Y como diría el bueno de Ben Grimm, es la hora de las tortas, porque vamos a hablar de Souten no Ken, de Tetsuo Hara y Buronson. Y aquí me acompaña mi buen Penjo. Oliver, buenas noches. Buenas noches, Ale. Poco emocionado te veo cuando estamos ante una de las obras que posiblemente más hayas pedido tú por aquí, por la Estación de Niebla, las distintas editoriales. Poco emocionado te veo. Tampoco, la emoción está interna, Oliver. Estoy aquí, vamos, estoy cogiendo el micro ya está partiéndose en pedazos. Lagrimones saltados como mínimo espero, ¿eh? La verdad que era una obra que estábamos esperando mucho, tío. Esta precuela del Puño Estrella del Norte, y qué ilusión, tío, por fin poder hacer primeras impresiones, la verdad. Joder, ya ves, tío. No veas, es que no llegaba la hora para hacer primeras impresiones de esto, tío. Cuando se anunció, que llevaba, tú lo has dicho, tío, llevaba años pidiéndola. Fíjate que esta serie la conocí yo allá por, me parece que fue 2011, 2012. O sea, que tú imagínate si ha llovido. Sí, entonces pidiéndole, porque no teníamos podcast entonces, ¿no? Que si no ya hubiera estado tú ahí dando la caña a Planeta. Pero bueno, al final la tenemos aquí, tío. Vamos a grabar esto con muchas ganas y nada, muy contento, muy contento. Y ya sabes, si no lo escuchas, ya estás muerto. No. Pues como cada primera impresiones vamos a empezar hablando de los autores. En este caso hemos dicho que tenemos a Tetsuo Hara y Buronson, aunque este último no está tan implicado como en El Puño de la Estrella del Norte, lo que es la secuela o la obra anterior. Un poco raro esto, pero bueno. Sino que básicamente todo recae en manos de Tetsuo Hara. Pues sí, es verdad que es lo que se comenta, ¿no? Que aquí Hara tuvo un peso bastante importante, no ya solo en el dibujo, sino también a la hora del tema más del guión. Y por comentar un poco de información de este hombre, bueno, decir que es un mangaka ya bien curtido, nació en el 61, que debutó allá por el 82 en la Shonen Jump con aquella obra corta de Mad Fighter, y que bueno, según él mismo cuenta, sus mayores influencias son gente como Go Nagai, Ryoichi Kegami, el de Craig Freeman, el cine de Bruce Lee, películas como Mad Max, son todas cosas que hemos ido viendo, bueno, en El Puño de la Estrella del Norte de sobra. Ya ves, tío, anda que no se nota ahí la influencia, y bueno, que Ryoichi Kegami es uno de sus grandes ídolos, se nota sobre todo por el estilo de dibujo que tiene, que ya lo comentaremos cuando el dibujo, pero es que mama muchísimo, pero muchísimo de ese autor. Efectivamente, tío. Además hay que decir que fue un autor, tío, que rápidamente consiguió el éxito, porque si decimos que en el 82 inauguró con esa obra corta que decíamos, ¿no? Pues ya en el 83, cuando empezó El Puño de la Estrella del Norte junto a Buronson, ¿no? Obviamente yo creo que es su obra más importante con diferencia. Y ya no solamente suya, es una obra fundamental, yo creo, dentro de la historia del manga, que ha influido en gente y series como JoJo's, en Berserk, no, y en un montón más. Yo creo que sin duda es de esas obras clave en el manga. Y es que ¿quién no conoce El Puño de la Estrella del Norte a día de hoy? Es que hay cantidad de referencias en un montón de obras, y lo que tú dices, que influyó en otras tantas que son de sobra conocidas. Es una obra que no ha envejecido, si te digo la verdad. Ha pasado muy bien el paso del tiempo, y bueno, que este año no, me parece que fue el año pasado, cumplió ya 40 añazos. 40 añazos, tío, los que no ha habido. Vamos, cada poco tiempo se ha ido renovando a base de adaptaciones al anime, de OVA, ¿no? Vamos, de hecho, estamos grabando a pocas horas de que han anunciado una nueva para 2026, ¿no? Sí, tío, sí. O sea que es un más oportuno imposible, pero vamos, que sí, que siempre se ha estado renovando. El manga original tenía 27 volúmenes, pero ya te digo, en cuanto a series, OVAs, películas, hay un chorro y muchas más cosas que irán llegando seguro. Luego ya, si nos vamos al 90, hay que decir que lanzó ese manga de Keiji el Magnífico, con guión de Keiichiro Ryu, que era una historia de samurái, ¿no? Que combinaba la historia real con ese estilo ya tan propio, ¿no? De Tetsuo Hara, tan épico, tan estilizado y demás, ¿no? Y en 2001, pues se lanzó con la que nos ocupa hoy, con esta Souten no Ken, ¿no? El Puño del Cielo Azul, que viene a ser, como decíamos, la precuela del Puño de la Estrella del Norte, que se publicó en la revista Shukan, Comic Bunch de Coamix, y que tiene 22 volúmenes también, un buen número, tío, publicado entre 2001 y 2010. Es decir, que cuando tú nos decías antes, ¿no?, que empezaste en 2011 a dar la matraca con que la querías, pues básicamente cuando terminó. Sí, la serie yo creo que acaba de terminar, y eso, pero bueno. Es que en aquella época no era tan fácil conseguir los escaneos. Joder, era complicado. Que también tiene un anime, por cierto, hay que decirlo. No sé si has podido verlo tú. El anime es la peste.
Es malo, joder. Es horrible, vamos. También te digo que todo lo que ha rodeado esta Souten no Ken, te quiero decir en cuanto a adaptaciones animadas, son horribles. Tanto esa Souten no Ken, que tenía una animación que era malísima, para mi gusto, una adaptación que no le hacía para nada justicia, y después esta siguiente, que adaptaba la secuela que ya comentaremos de Souten no Ken, esta Regenesis, que esa para mí es la peste y media, porque es CGI de este malo, tipo como el que hicieron en Berserk, en la serie esta de animación. Sí, la recuerdo. No, horrible, tío. Una mala época para el anime, cuando se dieron ese tipo de adaptaciones con esa animación. Qué chungo. Sí. Y bueno, le hemos mencionado antes a esa Coamix, ¿no? Hay que decir que en el año 2000, pues Hara fundó esta editorial, Coamix, ¿no? Una editorial que apuesta por el estilo de manga más clásico, donde además él se encarga de apoyar a autores que, bueno, que siguen un poco esta línea, ¿no? Y de ahí han surgido revistas como la Comic Bunch, donde se publicaron pues mangas como el que hemos dicho, Souten no Ken o Angel Earth de Tsukasa Oyo, o la revista la más actual, que es la Comic Zenon, donde se han publicado, bueno, la continuación de Souten no Ken Regenesis, que tú decías, Shumatsu no Valkyrie, Arte, Witcher World. Es decir, en general además fue la cuna de todo el género Shumatsu que hemos ido hablando tanto en nuestras primeras impresiones. Totalmente. Algo que la verdad que no me sorprende viendo quién está detrás de la editorial. Es que eso, me acuerdo cuando empezamos a leer esa Shumatsu no Valkyrie y este género Shumatsu que tú bien has comentado, en otras obras que hemos comentado también, primeras impresiones y tal, como esa de las estaciones, que no me acuerdo ahora mismo el título. Sí, la de Tokyo Urban Fighter. Tokyo Urban Fighter, gracias, que todas esas eran de la Comic Zenon, que es que, claro, lo que tú dices, Tetsuo Hara estaba detrás, así que, hostias, tenía que haber. Se le nota, total. Y bueno, si queréis pasamos a Buronson ahora, ¿no? Se supone la mente detrás del Puño de la Estrella del Norte, que como tú bien has dicho aquí, bueno, se supone que tocó menos la historia, pero bueno, que si quieres podemos mencionar un poquito sobre él. Sí, bueno, podemos mencionar para empezar el nombre de Buronson, que lo hemos comentado me parece en otras ocasiones, que se lo pusieron los mismos compañeros porque decían que tenía un gran parecido con el actor Charles Bronson por ese bigotazo que porta. Totalmente, ¿eh? Su nombre original es Yoshiyuki Okamura, pero es verdad que es conocido como Buronson, y también como Shofumimura, exactamente, que es otro seudónimo que utiliza para, bueno, normalmente para obras un poco más adultas quizás, ¿no? Y demás. Sí. Es un tipo que nació en el 47 y que me llama siempre la atención de que perteneció a las Fuerzas Armadas japonesas y que se nota que eso le marcó mucho en el estilo de las historias que suele plantear, ¿no? Siempre con el tema del honor, la violencia y eso como un poco como banderas, ¿no? De sus obras. Totalmente, tío. Y es que eso se ve, lo que tú dices, en toda esta obra, porque puede ser de un género o de otro, por ejemplo, como Shofumimura, ahora dentro de poco nos va a llegar esa Santuari. Hombre, casi nada, ¿eh? Esa Santuari que hace con Ryoichi Kegami, que ya hemos comentado hace un momento, y es que este autor, al igual que Kazuo Koike, por ejemplo, siempre se junta con auténticos artistazos. Totalmente, ha sido un poco su sello de identidad, siempre se ha juntado con gente de nivelazo, vamos, lo que tú acabas de comentar con Ryoichi Kegami, no solamente hizo esta obra que has comentado tú, sino que después hizo cositas como Hit, que también era muy la línea de Santuario, aquella Strain, que nos llegó aquí en España por 2002, ¿no? En formato biblioteca manga, además llegó entera, y después ha colaborado con otros tíos de la talla de Kentaro Miura, el autor de Berserk. Eso mismo te iba a decir, por ejemplo, esa Japan, o también Horror, si no recuerdo mal. Son cositas cortas, Horror eran 2 tomos al final, entre ella y la continuación, y Japan era un solo tomo. Por cierto, que es un manga muy curioso, ambientado en Barcelona, al menos en parte, hasta que se va toda la puta. Pero son cosas curiosas y no demasiado buenas, la verdad, que yo creo que las colaboraciones con Kentaro Miura no son de las mejores, pero bueno. No, la verdad que no. No sé si es porque a lo mejor Kentaro Miura tenía un poquito de premura con esa Berserk y no le daba tiempo a hacer algo más. Pero la verdad que eran un poquillo chustas, ¿eh? Tanto esa Japan como Ro. Sí, regulares nada más, sí. Pero bueno, el caso es que de verdad que se junta con gente muy top. Y ya, bueno, a día de hoy es un hombre que está bastante retirado del tema de la escritura, digamos, más activa, ¿no? Pero bueno, sigue supervisando todas las nuevas obras que se van haciendo dentro del universo del Puño de la Estrella del Norte, sobre todo. Efectivamente, tío. Y es que cada obra que sale del Puño de la Estrella del Norte al menos tiene que tener su aprobación de una u otra manera. Lo cual también le da un poquito de estándar de calidad, ¿no? Como una especie de sello de calidad de Nintendo. Exactamente. Buronson Approves, digamos, ¿no? Efectivamente. Que, bueno, que también te digo que algunos proyectos son mejores, otros peores, pero bueno, que al menos su sello de calidad está ahí. Eso sí, totalmente. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de estos autores, vamos a hablar del quinto Beatle, de un personaje que ha permanecido siempre en la sombra, pero que todos los fans del Puño de la Estrella del Norte lo conocemos y sabemos que está ahí.
que es Nobuhiko Horie. Nobuhiko Horie, para que no lo sepa, es el editor de Tetsuo Hara y siempre se ha dicho que es uno de los escritores en la sombra tanto del Puño de Estrella del Norte como de esta Souten no Ken, que siempre ha dado ideillas o con cosas del argumento, que siempre ha ayudado tanto a Buronson como a Tetsuo Hara. Así que yo creo que es justo y es digno mencionarlo como menos. De hecho, en algunas ediciones, ¿verdad? Hemos visto en la americana, puede que sea, ¿no? Aparece incluso su nombre en portada. Sí, aparece acreditado, claro. Efectivamente. Aquí, en cambio, la española es verdad que no aparece, pero bueno, que sí que es verdad que es un tío que tiene mucho peso, aunque como tú bien has dicho, está ahí en la sombra, ¿no? Bueno, hemos hablado de estos dos autores legendarios y de este tercero que no es tan legendario, pero también es mítico para los fans del Puño de Estrella del Norte. Pero también, hablando de la serie, hemos hablado del Puño, estamos hablando de Souten no Ken. Hay que decir que Hokuto no Ken tiene muchísimos spin-off. Lo que me he dicho, unos mejores, otros peores. Pero yo creo que es buena idea comentar algunos, si te parece, ¿no, Oli? Yo creo que es buena idea, efectivamente. Y es verdad que hay que mencionar de primera que yo creo, tú me lo dijiste de hecho hace poco, ¿no? Los dos únicos que están creados o acreditados más por los dos autores originales son los dos que tenemos en España a día de hoy. Sí, efectivamente, los dos únicos que están acreditados por los dos autores son estos, Souten no Ken y Hokuto no Ken. Los otros spin-offs están hechos por otros autores, unos más conocidos, otros menos, pero bueno, que ahí están ahí y que algunos de ellos tienen bastante calidad. Como por ejemplo el primero que voy a comentar, y es este Yagi Gaiden. Porque esta va a ser la estela de todos. Todos van a ser spin-off de secundarios o de personajes que han aparecido por el universo de Puño de Estrella del Norte. Y Yagi, uno de los infames hermanos del Hokuto, tiene su propio spin-off. Y pedazo de spin-off para mi gusto, la verdad. Y si me permitís voy a comentar un par más. No voy a poner demasiado pesado, pero también spin-off tiene uno Toki, que sería ese Toki Gaiden, que es la historia más larga, con 5 o 6 tomos, si no recuerdo mal. Y, por supuesto, el de Rei, que para mi gusto es un poco decepcionante, porque me lo leí en su momento escaneado, pero para mí, Rei, que es un personaje que me encanta, me parece que el spin-off no le hacía demasiado justicia, tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo. Y bueno, eso por un lado. Después por otro tenemos parodias cómicas, Oliver. Tenemos comedia absurda con el Puño de Estrella del Norte. Dios mío, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pues mira, tenemos dos muy conocidas. Voy a pararme en estas dos, que son las que han tenido incluso adaptación animada. Dios. Y una de ellas es Dede Hokuto no Ken, que es una adaptación súper deforme y tal, que tuvo, me parece que 3 adaptaciones animadas, ¿eh? Una es como una especie de animación flash y otra como una animación un poquito más currada. Bueno, currada es decir, porque la verdad que la animación es una mierda. Y por otro tenemos otra que era Ichigo Aji, que Souther era el protagonista, y esta es muy curiosa porque el dibujo es muy parecido al de Tetsuo Hara, pero con comedia absurda, o sea que... Madre mía. Cágate lorito, vamos. Pero vamos, no me gustaría acabar con spin-off, con el... Para mi gusto, es el spin-off más grande de todos, que por supuesto el de uno de mis personajes favoritos del Puño de Estrella del Norte, que no es ni más ni menos que Rao. Tenno Hao, que es una obra que para el que no la sepa tiene incluso también adaptación animada. Eran 5 tomitos y de esa no he encontrado una mierda por internet. Así os lo digo. Llevo buscando para leerme ese puñetero manga y pico de tiempo, pero lo único que he podido disfrutar hasta el momento ha sido la adaptación animada. Lo único. Pero... yo creo que el único spin-off que a mí me haría realmente ilusión que trajeran a España. La verdad que todos estos suenan de puta madre, tío. Ojalá algún día nos vayan llegando a España. Pero hay que decir que todos estos spin-off al final son de la parte del Puño de Estrella del Norte. Después, dentro de Souten no Ken, también encontramos con alguno, ¿no? Sí, efectivamente, lo comentaba antes, que esa Regénesis, que vendría a ser la secuela del Puño del Cielo Azul. Es una serie que empezó a serializarse en la Comic Zenon el 25 de octubre de 2017 y está escrita por Hiroyuki Yatsu e ilustrada por Hideki Tsuji. Y por supuesto con supervisión de Tetsuo Hara, que tiene que estar ahí en medio. El dibujo, para el que no lo haya visto, está muy guay. Al menos las pocas imágenes que he podido acceder a ella
el dibujo es muy parecido al de Tetsuo Hara. Se nota que ha tenido influencia de este autor y se nota que el mismo Tetsuo Hara le echa ahí el ojillo para que no se vaya mucho de madre. La trama básicamente continúa lo acontecido en Souten no Ken, o sea, tras ese tomo 22, pues continúa a partir de ahí. Es una serie que tiene un ritmo irregular porque ha estado parado desde 2020 hasta 2024. O sea, tiene un ritmo bastante irregular. De hecho, tiene 7 tomos y está abierta por el momento. Lo cual hace un poquito ver a ver cómo va la cosa. Y esto también tiene esa adaptación animada que he comentado, tan infame con CGI, que no he podido terminar de verla, tío. Mira que intenté verla diciendo, mira, porque me la recomendaron como diciendo, no, este es el que le da el auténtico fin a Souten no Ken y tal. No he tenido huevos. La verdad que mientras llega el final de esta, tenemos mandanga por delante. Ojalá vaya licenciando cositas de esta, tío, porque el universo del puño es muy grande, aunque hasta día de hoy, aquí, solamente habíamos podido disfrutar de la primera serie, pero bueno, vamos abriendo camino ya poco a poco, tío. Es curioso lo defenestrado que está el Puño de la Estrella del Norte en España. Bueno, y tenemos que dar gracias que han traído el Puño de la Estrella del Norte completa y que está empezando a traer Souten no Ken, pero en cuanto a anime, por ejemplo, se trajo la primera película en VHS y para usted de contar. Sí, estamos desconectadísimos, efectivamente. De aquí mi reivindicación a que este año sea 2025-2026 el año del puño. Y bueno, una vez terminado a este breve pero intenso repaso a todos los spin-off y a los autores de tanto Hokuto no Ken como Souten no Ken, vamos a hablar de esta obra que nos ocupa, de Souten, que nos la trae Planeta Comics, por cierto, nos lo hemos comentado. Nos la trae esta edición Perfect Edition, muy parecida a la que ya han editado de Hokuto no Ken. De los 22 tomos que son originalmente, se queda solamente en 14. Efectivamente, el formato es el tomo B6 clásico en rústica, por supuesto, con supercubierta, y lo mejor de todo es lo que tú has dicho, tío, lo bien que queda al lado del Puño de la Estrella del Norte que ya tenemos, ¿no? Es una edición muy similar, con mismo diseño de portada, el lomo también muy parecido, queda muy bien una al lado de la otra, misma altura, por supuesto, fundamental. Así que va a quedar todo muy chulo. Lo único que me perturba, tío, es la decisión editorial esa de haber decidido en esta colección mantener el nombre japonés como el principal y el nombre castellarizado, el del Puño del Cielo Azul, en pequeñito, mientras que en el Puño de la Estrella del Norte, por ejemplo, era completamente al revés. Teníamos el Puño de la Estrella del Norte en grande y debajo Hokuto no Ken. No entiendo por qué aquí han elegido lo contrario. Sí, tío. Yo me imagino que esto lo hemos hablado tú y yo en Petit Comité, me imagino que habrá sido una decisión de Japón. Digo yo. Eso habrán sido ellos que habrán dicho, no, hay que... bueno, en España originalmente se conocía como Puño de la Estrella del Norte, venga, os lo permitimos, pero a partir de ahora todas las series van a ir con nombre japonés al principio, nombre español debajo. Creo, es lo único que se me viene a la cabeza, porque realmente si no es una decisión bastante regulera, porque para aquellos fans del Puño que a lo mejor estén más despistadillos, el encontrarse Souten no Ken van a decir... ¿Esto qué es? Ya ves, a mí todavía me choca cuando llaman al puño el Hokuto. A mí todavía no se me hace la cabeza, para mí es el Puño de la Estrella del Norte. A mí es que esas decisiones de traducción, si te digo la verdad, es una de las cosas que iba a comentar que no me han gustado tanto. En general, la verdad que la traducción me ha gustado bastante. Que no he visto un error así realmente flagrante a medida que iba yo leyendo. Pero eso del Hokuto... me ha chirriado un poquito porque leche, si me dices Hokuto Shinken todo junto, pues mira, vale, queda bien, es la técnica milenaria, pero el Hokuto solamente, tío, di la Estrella del Norte, claro, que no queda mal, es que no queda mal. De vez en cuando lo utilizan, muy de vez en cuando. El Puño de la Estrella del Norte te mencionan, pero la gran mayoría de las veces sí es verdad que se refieren a él por el nombre así en japonés. Y bueno, a mí tampoco me hace mucho tilín. Pero bueno, de las poquitas pegas que le puedo poner a la traducción, que por otra parte, pues mira, sí, me ha gustado. Se me ha hecho muy cómoda de leer y bien. En cuanto a la edición en sí, ¿qué puedo mencionar? Pues que, bueno, tiene algunas páginas en color, las páginas iniciales, que le vienen muy bien, ¿no? Sobre todo cuando ves esa imagen a doble página, ¿no? Con el cielo azul, que viene muy a cuento con el título y demás. Que, por cierto, misma imagen que se nos incluye después en formato postal. Sí, un regalo en esta primera edición. Tenemos que decir que lo que hemos comprado esta semana, que ahora lo comentaremos también por los datos Wacom y tal,
todo venía con regalito. Todo el Planeta Cómic que hemos comprado venía con regalito, ¿eh? Joder, es verdad. Así Planeta que- se ha hinchado de plastificar y meter postalitas en estos tomos, los tomos de esta semana, por lo menos. Sí, está estupendo. Pero lo mejor es que ha sido regalo sin subir 5 euros. Gracias, También te gracias. digo. Estos son de los buenos, de los que son regalos de verdad, coño. Pero sí, tío. No sé, a mí en general, pues mira, las sensaciones de la edición han sido exactamente las mismas que las del puño original, que eran muy buenas. Quizá, que te digo yo, tío, me podría haber gustado un formato un poquito más grande para el pedazo Sí. de dibujo que tenemos aquí. Pues mira, sí. Pero igualmente, me parece una edición muy, muy bonita, tío. Sí, la verdad que es lo único que yo achaco tanto a esta como al puño, porque por ejemplo la edición americana es un formato bastante más grande y el dibujo de Tetsuo Hara luce más. Claro. Entonces es lo único que para mi gusto hubiese preferido. Pero bueno, mira todos los problemas que estamos teniendo con Dragon Quest Dai porque decidieron aumentar el tamaño. Ujú. Pues casi que prefiero que dejen el tamaño original y ya está. Y por último, en cuanto a las páginas a color, hay una cosa que me parece muy interesante, que es que han incluido las páginas iniciales a color, pero las de en medio de algunos capítulos no. Sí, es verdad que se la han obviado. Que me ha dejado un poquito así como con el culo torcido. Me imagino yo que por supuesto será igual que la edición japonesa, pero vamos, que no entiendo esa decisión, mientras que en el puño sí que respetaron las páginas bitono. Ujú. Sí, que es verdad, ¿eh? Es una pena, a mí siempre me da lástima perder las páginas a color, pero bueno, han mantenido esa del inicio, quizá precisamente por lo que te digo del cielo azul, que es que esa imagen es tan potente al principio, y luego han dicho que ya esta no vale la pena recuperarla, y me parece una pena totalmente, tío, porque Sí, tío. cualquier ilustración de esta color mola mucho más. Y también, por cierto, al hilo de comparaciones, hay que decir que aquella edición del Puño de Estrella del Norte nos costó 13,95 en 2019. ¿Cuántos son? 6 añitos después, ¿no? En 2025, esta ya va por 15,95, 16 euros, vaya. Es decir, ha subido 2 euritos con respecto a aquella. 2 euros, Todo dicho con esa frase, todo dicho. Ojo la injusticia, ¿eh? Necesitamos aquí un Kenshiro o Sí. un Kazumi Kenshiro por aquí que reparta un poquito de bondad. A 50 céntimos por año, ¿vale? Se dice rápido. Pero mi pregunta es, ¿cómo funciona esta Souten no Ken, Oli? Es una obra que llevamos mucho esperándola bastante tiempo. Vamos a ver si al final ha superado la expectativa o se ha quedado por ahora flojito. Tenemos que decir una cosa, ¿eh? Que somos unos ansias y que Souten no Ken salió el pasado miércoles. Estamos a viernes, han pasado solamente 2 días, pero aquí estamos grabándolo. Efectivamente, hay que decir eso, que son a 2 días de su A 2 salida, por lo días de tanto su las salida. cifras Las son cifras bajitas. Son bajitas, son bajitas. No es como en otras ocasiones que a lo mejor ya pasa una semana o 2 y bueno, más o menos. Así que, Sí. Ale, tú si ves unos números bajitos no te pongas triste, ¿eh? Yo, a mí me ha dolido en el corazoncito latino el ver que Souten no Ken solamente le tienen listado 51 personas. 51 bellísimas personas que me las De las comía cuales, ahora mismo. a lo mejor 49 eres tú, que te has hinchado de comprarlo para que traigan más cosas, ¿no? También, no quería decirlo, pero sí. Has hecho cuenta fake en Wacom. No, hombre, a ver, está bien, para un par de días no está mal. 51 personas, pues sí, no está mal. A ver, lo podemos comparar con otro clasicazo que ha salido esta misma semana, de la que también hablaremos muy prontito, como es Gundam de Origin. Y hay que decir que, bueno, la duplica, está en 96, lo cual que me da muchísima alegría. Son 2 obras que yo Sí, quería sí, que sí. funcionaran y demás. Pero bueno, a 2 días que ya estoy rozando los 100 personas, una obra así tan clásica, para mí es una pasada. Hombre. Pero sin desmerecer los 51, ¿vale? Que yo no quiero echar por el suelo a Souten. Sí, bueno, y es que la cifra obviamente a 2 días, a 2 días vistas no puede ser tampoco demasiado alta. El ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en Shibatarian, que la edita Panini Comics, la tienen por ahora listada solamente 17 personas. Que es lo normal, 16 personas no ansias como nosotros. Claro, como tú bien has dicho, hoy es viernes, día de surfeo, mínimo uno va a haber más, que voy a ser yo, porque sabía entrar. A ver qué tal está, me da mucha curiosidad esa hora y próximamente hablaremos de ella, ya lo iremos viendo. Y por cerrar un poco este repaso a los números 1 que han salido, bueno, esta semana, pues tenemos también la de Sheeta y el Bosque de los Diminutos, ¿no? Que está en 16, uno menos que ese Shibatarian. Números bajos, pero bueno, como decimos, es que están muy recientes, leche. Pero yo sé que después de este primeras impresiones, esos números de Souten no Ken se van no a doblar, a triplicar mínimo. Por vuestro bien. Que os veo, ¿eh? Estoy aquí vigilando. Que os mete el dedo en la 100.
Pues sin más, vamos ahora mismo a hablar de este argumento de Shouten no Ken. Un argumento que obviamente se desgrana por su complejidad y un argumento demasiado sesudo para poder seguirlo. Oye, pues no te voy a decir yo que al principio, cuando empecé a leerlo y vi tanto trasfondo histórico, dije, leche, ¿aquí qué está pasando? Aquí como están tardando tanto en llegar a la hostia que estamos en la tercera viñeta y todavía no ha empezado. pero bueno, es verdad que después ya se reencauza. Hay que decir que en esta historia vamos a seguir a Kenshiro Kazumi, que para que nos ubiquemos es el tío de Kenshiro, del puño de la Estrella del Norte. Y en esta ocasión pues no vamos a estar en un futuro post-apocalíptico, sino que vamos a viajar a Shanghái en los años 30. Para aquellos que se pongan a calcular y no les salgan los números por las fechas, ¿no? Porque aquella, si os acordáis, era por nuclear y demás, hay que recordar que es que el puño de la Estrella del Norte, a pesar de ambientarse en ese yermo, ¿no?, se situaba en los años 90. Sí, con lo que digamos que al final la línea temporal sí que tiene sentido. Pero ojo, que empieza el puño el puño del cielo azul empieza con el nacimiento de Kenshiro. Los números empiezan a descuadrar desde el minuto 1. Son cosas extrañas, pero bueno, a grandes rasgos, y si no te pones a analizarlo mucho con fecha y calendario más o menos, tú dices, vale, venga, sigue para adelante. Pero bueno, la cosa es que este Kenshiro que os hablo, pues nada, lo vamos a conocer en Japón como un profesor en una universidad femenina, pero un tiempo atrás su oficio era muy diferente, ya que era un experto en artes marciales, que poseía el puño asesino definitivo, conocido como el Hokuto Shinken, ¿no? Y que trabajaba para la mafia de Shanghái. Durante el comienzo de este primer tomo, pues vamos a ver cómo su nueva y tranquila vida en Japón se va a ver alterada con la llegada de un viejo conocido, ¿no?, que le informa pues que todos sus antiguos compañeros, ¿no?, incluida la mujer a la que amaba, pues están siendo eliminados de las calles de Shanghái por un nuevo grupo mafioso. Lo que va a hacer al final, bueno, que este Kenshiro inicie un viaje de vuelta para reencontrarse con su pasado y volver a convertirse, ¿no?, en ese asesino implacable que, por otra parte, yo creo que era el que todos queríamos ver, ¿no?, y no ese profesor con gafitas. Totalmente. Y la verdad que este primer número, tú lo has dicho, es bastante introductorio, pero entra en materia desde bien pronto. Una vez que he explicado un poquito el contexto histórico en el que estamos y todo ese rollo de la mafia de Shanghái, que por cierto, el grupo, la facción a la que pertenecía este Kazumi Kenshiro era la Kuiban. Pues nada, una vez puestos en materia, pues, las hostias empiezan a aparecer. Y como siempre empiezan a aparecer estos personajes tan repulsivos, de estos personajes que merecen morir, vamos a decirlo así, desde el minuto 1, que obviamente cuando mueren te da esa sensación de satisfacción, de esa sonrisilla que se te pone en la cara, porque es que hay algo que hay que decir, tanto de Hokuto como de Shouten no Ken, es que tienen un humor negro muy fino. Muy fino, sí, muy elegante, muy sutil. Muy elegante, muy sutil. No, pero ya fuera coña, la verdad que es que es imposible tomárselo en serio. Una de las premisas que siempre pusieron esta gente de por qué aparecieron en una revista shonen en su momento. Efectivamente, es que es verdad que es un manga de acción que sí, que es muy gore, mucha acción. De hecho, a lo mejor sorprende, ¿no?, incluso para aceptar una revista shonen. Pero es por lo que tú dices también, no se tomaba en serio, es todo muy, muy épico, muy en la línea que hemos comentado de todas las obras anteriores. Pero yo tengo que decir que argumentalmente, yo sé que aquí Buronson todavía no, o sea, ya no tocaba tanto el tema del guión, ¿no? Pero me da la sensación que es verdad que al menos en el trasfondo y todo eso tuvo que meter mano, tío, porque aquí lo vemos como ya más evolucionado, ¿no? Y te mezcla un poco esas historias ambientadas en el mundo real, ¿no?, y en épocas muy concretas como en otras obras que hemos visto suyas, tío. Solamente que aquí todavía se mantiene después pues todo el espíritu del puño del norte, como hemos estado diciendo, que esos personajes que tú comentabas pasados de rosca, ¿no?, las técnicas imposibles y demás, con la que al final es una especie de síntesis, ¿no?, de toda la carrera un poco de este hombre. Vamos, no me escapa el protagonista, que básicamente al final Kenshiro, el original, el que todos conocemos, solamente que le ha puesto esa chaqueta, ese cigarro y lo ha metido en un mundo ahí de Shanghái, con, yo qué sé, incluso con algo de trasfondo geopolítico, que es lo que yo te decía, que al principio me estaba impactando, porque yo pensaba que esto iba a ser un poco como soltar a dos gallos ahí y a que hubiera sangre desde el primer momento. Aquí no. Aquí te hacen esa introducción. De hecho, se toman bastantes páginas hasta que aparece el primer combate. Te vas metiendo a uno, que si este viene de Japón, que este quiere que estos intereses, que tal y cual. Y realmente, hasta que no da el salto el prota y dice me voy a Shanghái a repartir hostias, está todo bastante tranquilo. Y esto que te estoy contando, pues a lo mejor pasa a mitad de tomo, más o menos, ¿eh? Así que yo creo que comparativamente con el puño, tiene como un inicio más tranquilo. Hombre, tú piensas que hablamos del mismo guionista de Strain, el mismo guionista de Santuario, que era o no son obras de mafia. Pues oye, tío, qué guay eso de meter mafia con el puño de Estrella del Norte. La verdad que es una idea que de todas
mola. Sí, sí, por eso es que unifica, un poco unifica sus dos nombres, ¿no? El de Buronson y el de Sho Fumimura. Lo unifica y te crea este Souten no Ken que nos trae todo ese universo de lo que tú has dicho, de estas series más de mafia, que en general eran todas más adultas, pues aquí al patio del colegio, vamos a decirlo así, un poco en plan coña, ¿no? Porque es todo mucho más liviano, más hostia, más sangre y, como tú has dicho, más gustoso. Porque, tío, qué alegría da, como bien dices, ¿no? De cuando matan a uno de estos villanos tan hijos de puta, tío, que no hacen más que joderle la vida a gente humilde y luego llega aquí nuestro amigo Ken y le revienta la cabeza. Sí. Yo, esos son de los momentos que yo más disfruté en mi infancia leyendo el Puño original y ahora con esta Souten lo voy a revivir, tío. Sí, tío, la verdad que está guay. Es que lo que tú dices, son normalmente gente que es que incluso el dibujo de Tetsuo Hara lo remarca. Son gente que es que tú lo ves y dices, es que era asqueroso, tío. Porque es que... la cara. Es que se te ve en la cara. Estos personajes encima, que algunos de ellos están como deformes, aquí con algunos elementos metálicos. Tú sabes que ese tío no va a acabar bien. Ese tío va a acabar reventado de una u otra manera. Después porque después tú ves a los otros enemigos que son artistas marciales, que a lo mejor pueden ser más despiadados, menos despiadados, eso ya entra dentro de otra cosa, pero son artistas marciales, gente con honor, y eso ya sí lo dibuja de otra manera. Sí, se le nota. De hecho, ya por el dibujo muchas veces uno nota cuando uno se va a convertir en amigo o se va a mantener como enemigo, ¿eh? Igual que pasaba en el Puño. Ella dice, mira, ya se le ha puesto cara de bueno, a partir de ahora yo creo que se va a hacer aliado de Ken. y se le ve, pero mula mucho, tío. A ver, en general es verdad que la estructura al final, si conoces el Puño, te va a recordar a él. Incluso personajes secundarios, como decía. Hay algún chavalillo por ahí que también dice, anda, coño, me parece que se va a unir aquí como hacía Bate, ¿no? No lo sé porque no más que me leer uno, ¿no? Pero hay muchas cositas que te recuerdan y que parece que intentan conectarte, ¿no? Tu mente con aquella primera obra. Y en parte me gusta, porque, joder, es que, no sé, si te gustaba la estructura del Puño, también te va a gustar este Souten. Aunque eso sí, yo no sé tú, tenía esa pregunta, a ver si tú qué opinabas. ¿Pero qué te gusta más, tío? ¿La ambientación post-apocalíptica del Puño o esta ambientación mafiosa? Y mira que a nosotros, yo sé que nos gusta el tema yakuza y mafioseo, ¿eh? De Souten no Ken. Yo voy a romper una lanza por el Puño original. Hombre, tío, a mí el Puño lo que me fascinó es precisamente todo ese mundo que tiene. Que esto no deja de ser una especie de yermo, si te fijas, porque es un sitio donde rige la ley del más fuerte. El Shanghái de los años 30 no dista mucho, hombre, que tiene un poco de civilización dentro de lo que cabe y tal, pero no dista de ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, claro, está todo con matices. Eso me llamó la atención mucho, tío, por lo que tú estás diciendo justamente, porque yo me temía que iba a ser todo como más realista, pero es verdad lo que acabas de comentar, que la primera de cambio, por ejemplo, se te marcan aquí como una especie de circo, ¿no? Aquí uno de circo donde van a la gente a destruirlo, muy en el estilo el Puño del Norte, ¿no? Esos coliseos donde ahí sacrifican gente y demás. Y aquí te la mete igual, da igual que estemos en los años 30. Da igual, entonces, da igual. Al final es verdad que es lo mismo, pero un poco maquillado, ¿no? Es que eso, tío, un poco la esencia del Puño de la Estrella del Norte. O del Hokuto Shinken, vamos a decir, de todo lo que rodea a la Estrella del Norte. Yo sí lo voy a decir en español, no lo voy a decir como Hokuto. A mí lo que sí es verdad que de aquella, de la primera, del Puño, me molaba muchísimo, era todo ese trasfondo, esa épica, ese feeling como de héroe mitológico, ¿no? De leyenda tan relacionada con las estrellas y demás, que aquí por ahora no lo he notado, lo he visto todo como más de calle, ¿no? No sé si con el paso de los tomos lo iremos viendo, pero me da la impresión de que no son esos personajes tan casi mitológicos, ¿no? Que deambulaban por el páramo del Puño y demás. Aquí son más, bueno, sí, son líderes mafiosos y tal, pero no sé, por el momento los que han ido apareciendo, incluido el propio Ken, no me parecen tan sumamente épicos como los originales. Yo te voy a decir una cosa que a lo mejor la gente se ríe, pero por fortuna no me acuerdo. Bueno, mira, bien. Por fortuna no me acuerdo, porque yo quiero volver a disfrutar esta Souten no Ken como si me la leyese por primera vez, tío. Y te digo una cosa, por ahora lo que me he leído lo estoy disfrutando como lo que te he dicho, como si fuera la primera vez. Y bueno, quitando lo que tú has dicho, esa épica, hay una cosa también que quiero comentar. Y es precisamente lo diferentes que para mí son Kazumi Kenshiro de Kenshiro original del Puño de la Estrella del Norte. Es decir, los dos son emisarios de la muerte. Los dos son tío hiper fuerte. Pero si te fijas, Kazumi Kenshiro como que tiene un poco más de sangre. Hombre, sí. Tiene más sangre, tiene como ese momento en el que si tiene que hacer una broma, bromea, en el momento en que si tiene que vacilarte, te vacila, que si fuma, que si el tío tiene ese olfato, que no sé cuánto. Son cosas, elementos, si te digo la verdad, bastante diferenciales de cómo era el Kenshiro original, que no dejaba de ser un tío con cara empanado.
Con cara empanado que te metía 2 hostias y te desarmaba, pero bueno. No es que le dé una vuelta de 180 grados, pero efectivamente le aporta matices. Sobre todo yo creo que me llamó la atención lo del tema del olfato que tiene, ¿no? Sí, que muchas veces encuentra a los rivales oliendo, de que te digo yo, una carta que han tocado y a partir de ahí lo localiza por el olfato, como un perro sabueso, ¿no? Ahí va. Una cosa curiosa, pero sí, también a nivel de personalidad tiene más matices, tío. Hace más bromas. Es como que muestra un poco más sus sentimientos, ¿no? Incluso a los que son sus amigos, ¿no? No recuerdo cómo era la palabra china que utiliza. Penyu. Pero esa, exacto. Se lo dice claramente, ahí entre lágrimas le da un abrazo, mientras que el Ken del puño era, como tú has dicho, más cara zapato y menos expresivo que nada. Así que ahí hemos ganado un poquito, ¿no? De humanidad. Eso es lo que te digo, que me gusta un poquito más del personaje. Bueno, pues yo creo que ya es hora de hablar del dibujo, ¿no? Yo creo que ya es hora de hablar del grandísimo Tetsuo Hara. Yo creo que, Oli, ¿se está palpando ya la emoción que tú decías al principio o no? Sí, ya empieza a notarla más, ya se tiembla la voz. Pero sí, tío, el dibujo de Tetsuo Hara muy, muy guapo. Yo creo que casi todo el mundo lo conocerá, ¿no? Un dibujo lleno de gente hipermusculada, ¿no? Llena de sombras así muy intensas, de expresiones exageradas. En general, bueno, tiene ese estilo realista, ¿no? Pero destacan siempre los personajes, ¿no? Personajes enormes que parecen un poco, como decía antes, ¿no? Estatuas de héroes griegos que han vuelto a la vida, ¿no? Y todo con un cariz muy dramático, muy apesadumbrado, muy oscuro. Y luego ya, bueno, hablaremos un poco de la parte de acción, que eso ya es un tema aparte. Pero en general te transmite toda esa épica y ese rollo tan chulo. Épica dramática, lo calificaría yo. Sí, tío, totalmente. Y es que lo he comentado hace un rato, cuando este hombre bebía muchísimo de Ryuichi Ikegami, sobre todo por la expresividad de las caras y todo eso. O incluso el personaje principal, que siempre parece un poquito el mismo actor. Que ya se ve, por ejemplo, en otras obras que ha firmado Tetsuo Hara, como esa Cyber Blue o esa que tú has comentado antes de Kenji. Pues son básicamente el mismo protagonista, un poquito como con diferentes matices, pero como si fuera el mismo actor siempre. Pues sí. Ese toquecillo le da, la verdad, un poquito de alegría a este tipo de manga. Porque es que tú dices, no es solamente un manga de acción, es que un manga de acción con dibujazo, tío, con un dibujo que está muy guapo. Lo único que tiene Tetsuo Hara muchas veces es el rollo de las proporciones, tío. Que tú lo has dicho, que parecen estatuas gigantes. Hay momentos en los que parece que aumentan y menguan a disposición de un poquito del autor, de la épica. Todavía claro. no acordamos del Puño este al Norte, en la que había un personaje que tenía a Kenshiro en su mano. Pues vamos a tener personajes muy parecidos en esta Souten no Ken, ¿eh? Yo lo voy a ir advirtiendo. Pero eso mola. Lo que tú has dicho es parte de exagerar un poco la épica, llevarlo todo a unos límites ya, pues exageradísimos. A mí me gusta, tío. Una parte yo creo característica de este autor y concretamente del Puño de la Estrella del Norte, tío. Así que por ahí guay. Me ha hecho gracia cuando has dicho que bebía mucho de la expresividad de los personajes, ¿no? De este otro autor, se me ha olvidado el nombre, leche. De Ryuichi Ikegami. De Ryuichi Ikegami, cierto. Pero que más bien bebes de la inexpresividad, tío. Sí. Bueno, ahí va. Te pones a ver los rostros de los personajes, no sé si te has fijado, pero tú vas a ver el protagonista, siempre cuando habla, nunca va a tener la boca abierta. Su dibujo siempre es con la boca cerrada. Totalmente. Otros personajes tampoco es que lo abran mucho, pero bueno, de vez en cuando lo ve. Pero a los protas, tanto a este como el Kenshiro original del Puño, jamás abre la boca, tío. Es un tío hierático y ahí está el tío sobrio y tal. Me hace mucha gracia y es también un sello distintivo, yo qué sé, tío. No... Por definir más cositas así que me llaman del dibujo, que te digo yo, pues por ejemplo el tema de la tinta, tío, que utiliza una tinta negra tan potente, lleno también de tramitas y de detalles, los enfoques que te hace cinematográficos, que es como todo muy, muy rollo también dramático, ¿no? Con mucho zoom dramático a los rostros, cuando pasan estas situaciones más jodidas, no sé, tío. Y entrando si quiere la parte de la acción, pues mantenemos el mismo nivel del Puño. Mucho gore, mucha sangre. Si no os gusta ver sangre y gente partida por la mitad, tened cuidado, porque aquí a la primera de cambio ves a uno que le revienta la cabeza, pero también muy espectacular, ¿no? Sí, y lo que te he dicho, muy espectacular y muy satisfactorio, porque es que ese momento, cuando le metes un dedo en la cabeza a uno y empieza a contar o empieza a decir la frase de ya estás muerto, aquí le dicen chino, y yo no sé decirlo en chino, perdón. Es que esa parte ya es como... Ay, tío, me pongo tierno, Oli. El culo pesicola, tío. Es un poco de sádico, tío, pero yo es que siempre disfruto muchísimo viendo a ver cómo matan al siguiente o a ver qué nueva perrería le hacen los malos
al inocente de turno, ¿no? Para que yo esté deseando que llegue Kenshiro aquí y le reviente la boca, porque es que es un poco el juego que te plantea siempre. Y por lo general suelen siempre inventarse nuevas formas de destruir al enemigo que te dan un gustito y una alegría muy gorda. Pero ya te digo, también suelen ser muy gore. Sí, vamos, que de hecho tú lo has comentado antes, ese coliseo, que era esa forma de tortura en la que quemaban a un hombre vivo básicamente poniéndolo en una columna al rojo vivo. Tío, que hay de que... o sea, ¿qué manera de tortura es quemar a un sadismo tío vivo? Puro, pero es que es sadismo puro, pero claro, tú sabes que esa persona que ha hecho eso la va a palmar. O sea, la va a palmar y a ver de qué manera, que no va a palmar con un ay no, he muerto. No, conmigo no. No, este tío moviéndolo va a pasar. Pues sí, tío. En general, tío, por resumir, también te diría que me alegra mucho en este Shouten ver el nivelazo con el que empieza, porque ya obviamente intuimos el nivelazo con el que va a terminar, porque si te acuerdas en el puño, los primeros tomos, variaba mucho el dibujo con respecto a los últimos, eran los comienzos, ¿no? de Tetsuo Hara cuando empezó con aquel puño, y cuando terminó, pues, joder, estaría ya más o menos al nivel de este Shouten casi, ¿no? Pero aquí empezamos ya con el nivelazo súper alto y eso, joder, la verdad que mola mucho. Sí, yo creo que una de las cosas que más me gusta de este Shouten no Ken con respecto a Hokuto no Ken es precisamente el dibujo, que el dibujo de principio a fin es brutal. Es brutal porque es que Tetsuo Hara es un tío que no deja de evolucionar y la verdad que el dibujo va increciendo para mi gusto. Pues nada, yo creo que una vez desgranado todo esto podemos dar nuestras conclusiones. Oli, empieza tú porque yo me voy a tirar hasta mañana. A ver, voy a intentar ser más rápido y voy a decir simplemente que este Shouten no Ken, para todos los que os haya gustado el Puño de la Estrella del Norte, yo creo que es compra obligatoria. Y si no lo conocéis, pues también podéis entrar, evidentemente, es una precuela, pero las referencias a lo que pasa en el futuro, digamos, son mínimas. Hay un par de cameos puntuales que no entorpecen para nada la lectura si no te has leído el Puño de la Estrella del Norte. Y de hecho, si termináis esto y os ha gustado, os podéis meter en aquella. Sea como sea, yo lo he disfrutado muchísimo. Para mí es como, ¿qué te digo yo? El primo chino, ¿no? Del Puño de la Estrella del Norte y un poco más contemporáneo. Pero no del Temu, ¿eh? Pero no del Temu. No del Temu. Chino porque se ambienta, ahí va, exacto, en Shanghái. Ahí va, es verdad que puede llevar confusión, bien puntualizado. Entonces eso, todo muy asiático, muy rollo mafia, que me gusta muchísimo ese tema, pero después en el fondo todo es lo mismo, sadismo, acción, combates épicos, personajes todavía más épicos, y eso es lo que me gustaba del Puño y es lo que está en Shouten. Esto encima acompañado, como hemos dicho, con un dibujazo que está ya a niveles inconmensurables, así que contentísimo con este primer tomo. Pues mira, yo me alegro mucho que estés muy contento con ese primer tomo, porque yo la verdad que te voy a decir que no haya dicho. Tú sabes que Hokuto no Ken es una de mis obras favoritas y Shouten no Ken, cuando me lo leí en su momento, fue una de esas obras que también me flipó enormemente. De hecho, siempre la he tenido en una lista de cómics no editados en España que yo quería que trajesen. Estaba, si no el número 1, el número 2. Siempre la tenía puesta ahí. Y de hecho, ahora reviso muchas veces esa lista y veo que casi todo lo que había pedido, tío, está editado en España. Casi todo. Es una alegría. Yo creo que una de las pocas que queda es Golgo 13. Uy, es que había apostaste fuerte, pero bueno, visto lo visto, tampoco la descartemos, ¿eh? Tío, que tenía puesta Hajime no Ippo y está. Claro, y parecía imposible. Totalmente. Así que eso. Pero bueno, quitando eso, las conclusiones. Yo voy a decir también una cosa, porque yo no voy a hablar tanto de Shouten no Ken, que me voy a desatar en alabanza, sino voy a hablar de otras cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué me decepcionó tanto en su momento Sunken Rock? ¿Por qué? Porque yo me esperaba esto. Yo me esperaba Shouten no Ken en otro tipo de manga. Y cuando me encontré un humor más tontillo, más no sé cuánto, que después la escena de acción sí que estaban guapísimas, el dibujo de Boichi está brutal, pero yo me esperaba que fuese la misma estela de Shouten no Ken, porque lo que había leído me había gustado tanto que yo estaba diciendo, tío, una obra así y con el dibujo de Boichi estaría de puta madre. Pero ve que al final no me cuadro tanto. Pero es verdad que casan, son como un poco la misma idea, claro. Pero claro, lleva por terrenos muy diferentes. Claro, uno es en la mafia de Corea, otro en Shanghái, pero va por ahí por el estilo. Con eso te quiero decir
El nivel de estándar que me ha puesto este Shouten no Ken, para mí me ha puesto a nivel de mafia y a nivel de hostia, algo que para mí, ahora mismo, me parece insuperable. Te quiero decir cuando hablamos de mafia y hostias juntas, ¿eh? No claro, de claro. Cómic de mafia tipo Sanctuary o Crime Prima. Eso te iba a decir, porque si te gusta el cómic de mafia o la historia de mafia, realmente obviamente, esas son las que hay que mirar. Esto es otro rollo, como hemos dicho, más épico, más Phantasmón. Hablo de, ahí va, tú lo has dicho, Phantasmón y al servicio del lector, tío. Fanservice puro y duro de hostias y mafia. Pues por eso te digo yo que esta serie me ha puesto un estándar bastante alto. Y una serie que ya te digo que me gusta muchísimo. Y lo bueno es lo que te he dicho al principio, tío, que gracias a Dios no recuerdo apenas nada de este Shouten no Ken porque me lo leí hace ya casi 15 años. Y no he vuelto a revisarlo, tío. Y me alegro de no haberlo hecho. Precisamente porque ahora mismo estoy redescubriendo la lectura y me está flipando en colores. Qué bueno. Así que yo por mi parte, ¿qué voy a decir? Me uno a lo que tú has dicho. Recomendárselo tanto a gente que le guste El Puño de la Estrella del Norte, por supuesto. Y digo, a todos aquellos que habéis comprado El Puño de la Estrella del Norte, os digo, tío, tirad por esta, porque os va a molar. Sigue la misma estela. Son 14 tomos, es verdad, no una serie tampoco que se pueda decir corta. Pero, tío, ¿qué son 14 tomos comparado con la vida? Y sobre todo, comparado con El Puño de la Estrella del Norte. Nada más que añadir. Me estoy viniendo muy arriba, pero bueno, da igual. Pues bueno, vamos a hablar de la nota, tío. Oli, ¿tú qué nota le has puesto a este Shouten no Ken? Venga, pues yo le voy a poner un 8, por todas las virtudes anteriormente comentadas. Yo le voy a poner un poquito más, un 8,5. Como veis, me gusta, pero no soy un flipado, ¿eh? No le voy a dar un 10 de primera hora. El 10 se lo daré cuando acabe el tomo 14. Ahí llegará, las segundas impresiones. Ahí llegará. No, pero fuera coña, es un pedazo de tomo, vamos. Y bueno, vamos a la parte de la confesión, Oli. Como siempre hacemos esta parte que tanto odio. Y hay que decir que tú me has dejado el tomo, ¿no? Sí, no, ya creo yo que no, ¿eh? De hecho, hoy es bonito decirlo, tío, porque como en las grandes compras que hemos hecho tú y yo a lo largo de nuestra amistad y nuestra historia, ¿no? Sí. Ahí fuimos los dos juntos, que era una cosa que yo sinceramente quería hacer, para comprarlo después de tanto que lo hemos pedido, de tanto que alucinamos con el puño. Bueno, por fin que llegara esto al mercado. Me hacía ilusión y contigo, tío. Lo cogimos y una vez más ahí lo pagamos, así que los dos tenemos nuestra copia, hombre. Sí, tío, lo compramos en el mismo lado. Y hay que decir, señores, que fuimos a las 5 de la tarde en Málaga, 40 grados o 40 y tantos grados, no me acuerdo que estamos, pero vamos, yo me acuerdo que llegamos de vuelta a casa, al menos yo llegué empapado en sudor. En homenaje al puño, tío, ahí los dos héroes caminando por el páramo, hombre. Totalmente, andando por íbamos casi andando por el páramo. Porque por el puñetero calor que hacía, esa hora era mortal. Pero ahí volvimos con nuestro puño de Estrella del Norte y con nuestro Gundam de Origin. Y el pecho descubierto, como tiene que ser. Ahí va. Y bueno, tras este épico final, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos, Oli. Buenas noches, tío. Buenas noches, Ale, madre mía, ¿eh? Yo no sé si es por el calor o por la epicidad de esta primera impresión, pero estoy sudando como un loco. Yo creo que por ambos. Tenía duda, pero va a ser que sí, ¿eh? Y bueno, surfero, lo que decimos siempre, lo primero que espero que os moleste Shouten no Ken, espero que pilléis el tomo. Y como siempre, decidnos qué os ha parecido, si os lo habéis pillado al final. Si no, ya sabéis que Kenshiro irá a vuestra casa a meter un dedo por donde menos esperéis. Y nada, cualquier comentario y tal lo dejáis en la cajetilla de comentarios y nos vemos en la siguiente. Así que hasta otra. Y por supuesto, un abrazo para todos mis Penjo.